La forma más rápida y efectiva para saber si estás ofreciendo un servicio de coaching de calidad es pidiendo retroalimentación. Así que si quieres saber cómo y cuándo pedir retroalimentación a tus clientes, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana, gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Claro que si es la primera vez que das con estos videos, bueno, excelente, quédate con nosotros, suscríbete, únete al grupo. Aquí te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con la motivación y con el desarrollo personal. Y mira, el día de hoy quiero hablarte de un tema que está relacionado con el coaching y es acerca de cómo y cuándo pedir retroalimentación a nuestros clientes. Así que, por supuesto que primero que nada, me gustaría contigo hacer una reflexión sobre por qué es importante pedir retroalimentación. Y mira, esta duda surge frecuentemente en las certificaciones, porque de pronto decimos, bueno, ¿será acaso necesario pedir retroalimentación a nuestros clientes? ¿Como por qué o para qué? Y mira, yo te diría, de forma general, pedir retroalimentación es importante porque ¿de qué otra manera podemos mejorar nuestro servicio? ¿De qué manera podríamos mejorar nuestros estándares al momento de otorgar sesiones de coaching o de ofrecer cualquiera de los servicios que están conectados con el coaching profesional? Por supuesto que la manera más rápida y efectiva es solicitando retroalimentación. Ahora, por supuesto que tú dirías, bueno, ¿y de qué manera puedo hacer esto? Bueno, primero que nada, es importante hacer una distinción sobre qué aspectos en general de los servicios de coaching podemos solicitar retroalimentación. Y te diría, mira, se puede pedir retroalimentación casi acerca de todo. Por ejemplo, acerca de las sesiones. También podemos pedir retroalimentación sobre el proceso de coaching en general. Y por último, también podemos pedir retroalimentación acerca de nuestro desempeño como coach. Ahora, esas son como las tres áreas más importantes y generales sobre las cuales podemos ir documentando los comentarios de nuestros clientes para poder hacer ajustes y de esa forma ofrecer un servicio aún de mejor calidad y con esto, por supuesto, ganar preferencia. Ahora, yo te diría, bueno, lo siguiente es saber, ¿y cómo podemos hacer esto? Bueno, claro que podemos hacerlo utilizando preguntas directamente con nuestros clientes durante la sesión de coaching o bien haciendo cuestionarios a través de encuestas y enviándolas directamente a nuestros prospectos o a los clientes actuales. Ahora, ¿cuáles son las mejores prácticas sobre cuándo pedir retroalimentación a nuestros clientes? Y mira, aquí me gustaría detenerme en cada una de estas áreas principales. Por ejemplo, si vas a pedir feedback sobre la sesión de coaching, podría ser adecuado pedir retroalimentación desde la primera sesión. Y aquí esto no te va a tomar más de 5 o 10 minutos y lo puedes hacer al final de la sesión de coaching preguntando directamente con tu cliente sobre qué es lo que más le gustó de la sesión y qué cosas podría mejorar. Bueno, esto principalmente para que tú tengas esa información y puedas hacer los ajustes correspondientes desde la primera interacción. Con ello, por supuesto, vas a elevar la calidad en tu servicio. Ahora, si vas a pedir retroalimentación sobre el proceso de coaching, acuérdate que un proceso de coaching se compone de 2 o más sesiones de coaching. Si vas a pedir feedback alrededor de todo el proceso, sería conveniente hacer este tipo de encuestas o cuestionarios directamente con tus clientes a la mitad del proceso o dejarlo hasta el final. Con ello te vas a asegurar que todo el tiempo del proceso de coaching está invertido principalmente en atender las necesidades de tu cliente y en trabajar los temas más relevantes para él o ella.
Y dejar este tipo de feedback al final va a favorecer que el cliente se sienta escuchado, pero por otro lado también te va a permitir a ti poder tomar nota de todas aquellas cosas que puedes modificar para elevar la calidad en tu servicio. Y por último, si vas a pedir retroalimentación acerca de tu desempeño, esto también lo puedes hacer desde la primera sesión de coaching. Por supuesto que también es algo breve. Puedes hacer un par de preguntas dejándolas al final de la primera sesión de coaching. No te va a tomar igual más de 5 o 10 minutos y solamente puedes hacer preguntas sobre qué estás haciendo bien y qué puedes mejorar en relación a tu desempeño como coach. Por supuesto, esto también es importantísimo para que puedas continuar haciendo algo que a la persona le gusta, pero por otro lado, que puedas hacer ajustes y cambios sobre las necesidades puntuales que te está compartiendo tu cliente. En conclusión, te diría que mantener una comunicación abierta con tus clientes es buenísimo, porque esto te va a ayudar a generar confianza, esto te va a ayudar a construir relaciones de largo plazo, pero sobre todo te va a ayudar a que el cliente se sienta en libertad de poder compartirte sus comentarios y que al mismo tiempo tú tengas esa información valiosa para poder elevar la calidad de tu servicio. Así que bueno, ahora ya lo sabes, ahí tienes una forma sencilla para solicitar feedback acerca de tus servicios de coaching y cómo implementarlo de forma fácil a partir de hoy. Bueno, como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.